Sucesos de terror. Se dice, se cuenta. En Matamoros, Tamaulipas y Brownsville, Texas. Las creencias sobre cosas sobrenaturales y las supersticiones es una cultura universal, pero en México esta cultura está muy arraigada desde nuestros antepasados hasta la actualidad. Muchas personas sí creen en estas situaciones y muchas otras personas no. Por tal motivo se respeta todo tipo de opiniones. Se dice, se cuenta que pasó en la colonia Guillermo Guajardo de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Lumbre a mitad de la calle en la División del Norte. Marta y Susana eran dos hermanas que vivían rumbo a la carretera Lauro Villar, en aquellos años de 1988, ahora donde está el Seguro Social. Anteriormente era una ranchería, después el basurero municipal, después la salinera, para finalmente quedar en lugar desolado, una especie de monte con una oscuridad total. Marta y Susana deberían de atravesar ese monte para poder llegar a su casa, ubicada en la calle 22 de Julio y Sebastián Ruiz de la colonia Guillermo Guajardo. Al momento de voltear la esquina que las conducía hasta su casa, en medio de la calle que dividía la colonia Guillermo Guajardo con el fraccionamiento Arboledas, de repente se apareció una especie de lumbre como una fogata. Fue solo unos instantes, después desapareció. El hombre de la gabardina negra. Rumbo a la carretera a la playa, justo donde está la guardería y la colonia Ampliación Guillermo Guajardo, anteriormente en los años 70 era el basurero municipal de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Más adelante de ese basurero municipal se empezaba a poblar una nueva colonia donde la mayoría de las personas eran familiares. Le pusieron de nombre Colonia Guillermo Guajardo. Tiempo después, en 1988, llegó una familia a vivir a unos solares grandes. Doña Mirta era dueña de ese espacio grande de tierra y atrás de esas tierras había construido una vecindad para rentar. Ella vivía con su familia en el solar de enfrente. Siempre escuchaba la queja de quienes rentaban los humildes cuartos de la vecindad, que miraban a un hombre alto, vestido con una gabardina negra y con sombrero de ala ancha, a medianoche diariamente, mismo que atravesaba todo el espacio del solar de frente donde vivía doña Mirta hasta la vecindad y se perdía en el fondo del último cuarto humilde de ese lugar. La mayoría de los vecinos suponía que era el alma de un muchacho que fue asesinado al regresar a medianoche de su trabajo en una maquiladora al intentar asaltarlo y él querer defenderse. El colgado de la colonia Guillermo Guajardo. Corría el año de 1996, más o menos por ahí, en la calle 22 de Julio y Sebastián Ruiz de la colonia Guajardo, donde ahora está ubicado un Oxxo y una gasolinera. Anteriormente eran unos cuartos de ladrillos y alrededor había árboles de diferentes especies. En las noches las cuarterías se miraban oscuras, dando un aspecto fúnebre. Por el lado de la División del Norte, justo donde se separa la colonia Guajardo del fraccionamiento Arboledas, Susana daba vuelta en su viejo coche. Llegaba de trabajar, serían como a las 10 de la noche. Al abrir el viejo portón de su humilde casa, vio como de repente salió de los árboles que estaban plantados alrededor de la vecindad un caballo corriendo asustado, relinchando fuertemente, atravesando la calle de forma escalofriante. Esto ocasionó en Susana cierto miedo y le dio un vuelco en el corazón. Se metió rápidamente a su humilde casa y después de 30 minutos ve camionetas y las luces de estos coches rodean la vecindad. Los judiciales ministeriales de aquel entonces, quienes manejaban esas camionetas, buscaban con lámparas en mano entre los árboles y el zacate, con mucho afán, algo. Tocaban las puertas de quienes vivían en esas casitas de ladrillo, cuando de repente se escuchó un grito angustiante: ¡Aquí está! ¡Aquí está! Al echar las luces de mano, encontraron un hombre joven que se había colgado por una desilusión amorosa y utilizó el caballo para hacerlo. Después de ese acontecimiento, Susana llegaba diariamente a las 10 de la noche de su trabajo y al abrir el portón, el caballo salía del mismo lugar de donde se quitó la vida a la persona
relinchando de forma escalofriante y apresuradamente se iba corriendo por toda la calle. Esto fue durante un mes. La mujer de bata blanca. Tiempo después, Susana, ya casada, en un viernes de tantos de 1999, esperaba como a las 11:30 de la noche que su esposo llegara de trabajar del tercer turno, cuando vio que Arturo llegaba y abría el portón. Este le cuestionó por cuál motivo ella se había escondido cuando lo vio llegar, ya que Arturo alcanzó a ver cuando Susana quitaba la ropa de lazo, vestida con una bata blanca larga de dormir, y cuando lo vio llegar se asustó y echó a correr a esconderse atrás del tanque de gas para cocinar. A lo cual Susana le contestó que jamás sale de noche a quitar la ropa y que hoy no fue día de lavar ropa y ella no usa batas largas para dormir. Tiempo después, Susana tuvo a su segundo bebé. Una curandera amiga de ella la fue a visitar. Al asomarse por la ventana de la casa rumbo a la calle, vio que su amiga la curandera venía a visitarla, pero de repente la vio que no podía entrar, como que batallaba para abrir el pequeño portón, y se puso mareada y ceniza. Al llegar adentro de la casa, la curandera le comentó que una mujer de bata blanca no la dejaba entrar. Susana y Arturo eran una pareja feliz allá por el 2000. Ambos trabajaban todo el día y hasta las 6 de la tarde se podía reunir en su casa para cenar y descansar. Dormían un poco después de cenar. Al punto de quedarse dormidos, escuchaban que les tocaban la puerta con insistencia hasta 3 veces. Que se caían los trastes fuertemente de la cocina. Otras veces Arturo escuchaba la voz de su hermana que le llamaba. Él respondía y no era nadie. Salía a medianoche al baño y escuchaba que le chistaban. Susana y Arturo tuvieron miedo de esas cosas raras que pasaban en su hogar. Arturo le comentó lo siguiente: es mi hermano, Susana, que viene por mí, refiriéndose a su hermano que ya tenía tiempo que había fallecido. Arturo murió ese año. Tiempo después, papá, ya no llores. Después de que Arturo murió, dejó en la orfandad 2 niños de 2 años y uno de 8 meses. El pequeño Arturito no comprendía aún a sus 2 años el significado de la palabra muerte. Susana pasaba en la noche después de trabajar por los niños, que se los cuidaba entonces su abuelita. Una noche de tantas, al abrir el portón y estacionar su viejo carro, abrió la puerta para bajar a los niños. Arturito de repente salta del carro y corre hacia una esquina del tendedero y se para en seco. Con su pequeño dedito apunta hacia arriba y exclama: mira, mami, papá, aquí está papá, pero está llorando, está triste. ¿Por qué lloras, papito? Susana siente que un escalofrío recorre su cuerpo e inmediatamente se mete a su humilde casa y por inercia cierra bien las puertas. El señor en el panteón de los tomates. Cuando Arturo estaba recién muerto, Susana iba cada 8 días a ver su tumba y a llorarle desconsolada. Así pasó mucho tiempo hasta que Arturito cumplió 7 años. Mientras ella limpiaba la tumba, Arturito y su hermanito se iban a una tumba de enseguida, siempre con la supervisión de su madre Susana, que asustada miraba cómo Arturito platicaba mucho y muy amenamente con la foto de una persona de más o menos 70 años, misma que se presume estaba enterrado allí. Cuando ya era tiempo de retirarse del panteón, Susana le decía al niño que ya era hora de irse y el niño se despedía de la foto como si estuviera allí una persona presente. Cuando su mamá le preguntaba con quién platicaba y se despedía, Arturito inocentemente le respondía que con un señor que estaba sentado junto a la tumba. Así pasaron 2 meses y un 2 de noviembre, día de los fieles difuntos, Susana llegó a la tumba de su difunto esposo Arturo, pero al pasar por el camino que le quedaba de pasada, donde estaba la tumba del señor, donde siempre Arturito iba a platicar, estaba una muchacha joven con un niño de la edad de Arturito y una señora ya mayor. No pudo evitar su curiosidad y le preguntó a la muchacha: ¿quién estaba enterrada en esa tumba?, explicándole lo que su pequeño Arturo hacía allí cada vez que llegaban al panteón.
La muchacha le respondió: es mi padre, que falleció hace 5 años atrás, y mi hijo era su nieto consentido, que por cierto se parece mucho a su niña. Ya no viven aquí. Después de tantas tragedias y quedarse sin trabajo, Susana decidió ir a probar suerte en la ciudad de Brownsville, Texas, ilusionada con lo del sueño americano, sin éxito alguno. Pero no se resignaba a dejar su vieja casa que rentaba en Matamoros y llegaba ahí cada fin de semana. Aunque el cuarto que rentaba con Arturo en vida ya estaba ocupado por una muchacha de nombre Isaura, que tenía 2 niños de la misma edad y complexión que sus hijos, Susana llegaba y rentaba otro cuarto de la misma vecindad. Una noche de un viernes, Susana llegó a la vecindad, durmió a los niños y salió a sentarse y ver las estrellas en el viejo corredor. En eso llegó Isaura y se sentó junto a Susana y le platicó: ¿sabes, Susana? Desde que te fuiste para el otro lado y nosotros ocupamos tu cuarto donde vivías con tu esposo, mi hijo mayor, el que se parece mucho a tu hijo, Arturito, se duerme casi todos los días a las 6 de la tarde y despierta llorando después de media hora, señalando asustado que un muchacho joven parado en la esquina del cuarto lo está viendo y no lo deja dormir. Ya a medianoche me tocan la puerta, me asomo y no es nadie. Susana, que atentamente la escuchaba, le respondió: Cuando esto te suceda, di con voz fuerte y segura: Arturo, vete a descansar en paz. Estos niños no son tus hijos. Ellos ya no viven aquí. Isaura siguió este consejo al pie de la letra y jamás la volvieron a molestar. El charro negro. En 1990, mi apreciable amiga Teresita vivía al final de la colonia Mariano Matamoros. En aquel entonces empezaba una colonia nueva de nombre Pedro Moreno. No contaban con energía eléctrica. Al caer la noche, solo se miraba una densa oscuridad y muy pocas casas poblaban esa colonia. Mi amiga me platicaba que tenía que atravesar una gran labor o parcela, ya que trabajaba el segundo turno y esa vereda era corta y le daba la salida a una fábrica en la cual trabajaba como obrera. Al regresar de su trabajo e ir rumbo a su casa, algunas veces la asustaba el relinchido de un caballo. Otras veces, al atravesar la mitad de esa labor, como a las 12 de la noche, se divisaba ese mismo caballo, pero lo montaba un charro negro. Gracias. Mi nombre es San Juana Vázquez.